Bueno, nuevamente con las buenas tardes, veo que solo dos personas activaron la cámara. En serio que es para mí muy importante el sentir que en esta capacitación están personas que realmente les interesa el tema, que no es más como por cumplir o que simplemente estamos en una reunión más en la que ponemos al moderador y también a la persona que está haciendo pues como la capacitación a hablar mientras hacemos otro tipo de cosas, porque creo que eso es de los temas más importantes y que más deberían de tener y conocer cada uno de los trabajadores, no porque seamos o porque sean afiliados a una organización sindical, sino porque cada colombiano, cada persona que vive en este país debería de conocer sus derechos y sobre todo sus derechos constitucionales y fundamentales principales. Y uno de ellos es el debido proceso. Entonces, con esto quiero abrir pues como la charla. Es claro que el debido proceso se encuentra consagrado en nuestra Constitución, la cual es norma primigenia de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, es la norma reina, de ahí pues nacen las demás normas y todas tienen que ir, digamos que en sintonía con esa Constitución. El debido proceso está estipulado en el artículo 29 de la Constitución. En este nos consagran los parámetros mínimos que se tienen que tener para, pues, para que se dé una actuación con el debido proceso señalado pues, en la Constitución política. Pero de ahí es donde se desprenden situaciones diferentes que tal vez ni siquiera los jueces de la República contemplan con mayor, digamos que siendo muy enfáticos en manejar el derecho como debe ser, como un derecho fundamental, no lo toman con la delicadeza que este derecho pues tiene, porque de ahí se desprende de las debidas actuaciones y de que ustedes conozcan cómo se deben dar estas actuaciones, se desprende que usted tenga o no la posibilidad de ser juzgada. Es decir, mi primera nota, que es muy importante, cuando se afecta un debido proceso, toda sanción que se desprenda de él mismo tiene que dar como tal la ineficacia, es decir, no existió. Eso debe tenerse claro para todos los trabajadores, que igual en este inicio de esta capacitación estamos abordándolo desde un tema constitucional, ya después lo vamos a ir llevando a lo que es el reglamento interno de trabajo de ustedes y a la convención colectiva. Frente a eso le quiero preguntar al sindicato si de pronto tienen la convención en PDF, si me la pueden ir enviando al WhatsApp para yo podérselas publicar o presentar, me la van enviando. Listo, ya Giancarlo te la va a mandar a tu WhatsApp, listo. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es importante señalar de ese artículo 29 de la Constitución que nos habla del debido proceso? Este dice que este se aplicará a toda clase de actuación judicial y administrativa. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes en el acto que se le imputa ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Digamos que aquí decimos mucho y no decimos nada, pero resulta que nuestra legislación, es decir, este artículo 29, la Constitución política, no solo es los artículos que en ella lo componen, también a la Constitución política se le suma un bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad a nosotros, por medio de leyes, ratificamos o no ratificamos convenios internacionales o leyes internacionales que lo que buscamos es que entren a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico. Al ser leyes que estamos ratificando por medio de nuestro ordenamiento jurídico, son de obligatorio cumplimiento. Es decir, todo lo que nosotros ratifiquemos internamente a través de la Constitución termina siendo una norma de obligatorio cumplimiento y hace parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ¿por qué? Pues porque hago como énfasis en este tema.
Y es porque el artículo 29 no solamente lo compone el artículo de la Constitución, sino que también tenemos que ir a esas normas internacionales que hacen que la aplicación del mismo sea más garante y que sea mayor. Entonces, nosotros para poder hacer cumplir, digamos que la Constitución, eh, tenemos que revisar también esas normas internacionales a las que nos hemos suscrito, a las que estamos obligados a cumplir. En este caso, y hablando estrictamente del debido proceso, nos vamos entonces para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, en este hablamos, creo que es el artículo octavo. Voy a mirar si lo tengo acá para podérselo proyectar. Deme un segundo. Pero en este empezamos a hablar de una normatividad internacional que nos rige a todos. Afirmativo, afirmativo. Perfecto, entonces creo que es el artículo octavo. Si nosotros vamos al artículo octavo, evidenciamos garantías judiciales. Entonces nos dicen que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Entonces, vean cómo se nos abre ese espectro. O sea, estos derechos y garantías judiciales no solo se aplican al ordenamiento o digamos sí, al ordenamiento penal o al ordenamiento acusatorio, sino que también nos están trasladando todas estas garantías judiciales a los procesos ordinarios, a los procesos civiles, a los procesos laborales, fiscales, entre otros. Luego continúa ese artículo y nos dice, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. ¿Qué importancia? Generalmente en las empresas, no sé si es el caso, por eso es que los quiero escuchar, me quiero permear un poquito de la situación particular de ustedes, pero generalmente esos trabajadores que van a un proceso disciplinario ya tienen claro cuál es su sanción. Si a ustedes les inician un proceso disciplinario, es porque o los van a echar o tienen una sanción ya establecida. Pero no hay una, digamos que en ningún momento se presume la inocencia de ese trabajador, ni se le da la real posibilidad de que él a través del debido proceso pueda demostrar su inocencia. Aquí ya hay culpables desde el inicio de los procesos disciplinarios. Bueno, entonces continuamos con la lectura de este artículo. Dice que durante el proceso toda persona tiene derecho a la plena igualdad en las siguientes garantías mínimas. Hablamos de igualdad. Si nosotros vemos estos procesos disciplinarios que se realizan en la empresa, a mi parecer, y es algo que yo he discutido bastante, digamos, en la judicatura cuando ejercemos en la justicia ordinaria, yo le he dicho en muchas ocasiones a los jueces que ese debido proceso que realizan las empresas, digamos que carece de todas las garantías constitucionales por el solo hecho de que ellos son juez y parte en esa situación. O sea, en todo momento tú vas donde tu empleadora que te juzgue sobre una conducta que él mismo está no solo disciplinando, sino que fue él quien ejerció los cargos sobre esa actividad que ellos consideran que fue disciplinable. Entonces, obviamente, dentro de ese proceso privado, ya estamos afectando como esa independencia de esa tercera persona que es quien debe fallar sobre un proceso disciplinario. Bueno, vemos también que el numeral, seguimos con el literal A, derecho de inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete
si no comprende o habla el idioma del juzgado o tribunal. En este caso es nacional, es internacional, es decir, cuando en algún momento, no sé, una persona de Estados Unidos comete un delito en Colombia, esa persona tiene, digamos que el derecho a que en su idioma le establezcan cuál es la sanción por la que él se encuentra dentro de ese proceso. La comunicación previa y detallada, inculpando de la acusación formulada, la concesión al inculpado del tiempo y los medios adecuados para la preparación para su defensa. Hay algunos procesos disciplinarios que empiezan, que les envían los cargos un día y al otro día ya tienen la cita de descargos. Cuéntenme, veo una manita alzada. Claro. Doctora, ¿qué más? Buenas tardes para todos los Hola, presentes. ¿Qué más? No, buenas la tardes. pregunta la realizo, no sé si le da respuesta al finalizar o en el desenlace de esta capacitación, pero es la siguiente. Hay una realidad y es que en nuestra empresa, en la caja de compensación, se vienen adelantando unos procesos disciplinarios en los cuales las personas terminan sancionadas con versiones libres, no le hacen la investigación exhaustiva, sino que conforme a un compañero o un líder brinde una versión sobre esta, termina suspendiendo al compañero sin probar los hechos ni nada. Entonces, sobre eso, ya que estamos hablando sobre el debido proceso, entonces, esa era una de las Es preguntas, decir, si eso es totalmente... no, no, o sea, yo lo que leí, pues leí como rápidamente, leí el procedimiento que tiene establecido el reglamento interno de trabajo y también la convención colectiva, y en ambos se tiene que seguir un procedimiento para poder sancionar. Si ustedes como organización sindical determinan que en algún momento se está violando el procedimiento de alguno de sus afiliados y se obtuvo una sanción sin que se mediara antes todos estos pasos previos que contiene la normatividad interna de ustedes, ustedes como organización sindical pueden solicitar la anulación de esa sanción porque no se llevó a cabo según los lineamientos internos y según el debido proceso establecido constitucionalmente. Por eso era que les explicaba que es tan importante que ustedes tengan claro que sus derechos no se limitan al reglamento interno de trabajo o a la convención colectiva que ustedes tengan. Sus derechos van más allá. Y en este caso es la Constitución la que les está protegiendo como tal el debido proceso. Todos estos numerales, literales, perdón, que les estaba leyendo, todos estos literales hacen parte íntegra del artículo 29 de la Constitución. Y créanme que no es algo fácil de asimilar porque al día de hoy los jueces de la República no son garantes en el debido proceso de algún demandado. Ellos todavía aplican taxativamente, es decir, al pie de la letra, el artículo 29 de la Constitución, sin mirar que este va en sintonía con las normas internacionales, que son aún más garantes y tienen que abarcar por completo nuestro ordenamiento jurídico. El día que nosotros entendamos, en nosotros como ciudadanos y los jueces como esas terceras personas que limitan y que en cierta forma defienden esos derechos, entendamos la importancia de un debido proceso, podremos ir como minimizando en algo las afectaciones que se pueden tener a la hora de disciplinar. No solo porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esos debidos procesos que se adelantan en las empresas, finalmente lo que están poniendo, digamos que en duda, primero es a esa persona digamos que la dignidad de esa persona frente a esa falta. Y fuera de eso, la consecuencia en ocasiones es muy gravosa. A mí me gusta hablar con ustedes, sobre todo me gusta hablar mucho con el tema de la casuística, llevarlos a que ustedes entiendan a través de la vida real, de lo que ocurre en otras empresas, que entiendan la importancia de limitar
el poder disciplinario que tienen las empresas a través de la protección del debido proceso. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes pueden conocer o conocen la BRINS, que son estos carros de valores. Ellos tienen el sindicato de ellos, se llama Sintrabrins. Ese sindicato es un sindicato mayoritario, es un sindicato que ha sido muy aporreado, les tienen pacto colectivo, les limitan los permisos sindicales, o sea, es un sindicato que sigue dando una pelea, pero es una pelea muy fuerte, que a lo último termina cansando más al trabajador que al empleador, pues él siempre va a tener un abogado al que le va a pagar X plata por acabar con una organización sindical y hay muchos profesionales que se prestan para esas situaciones, aún cuando el derecho de asociación sindical no solo es un derecho constitucional, sino que también es un derecho fundamental. Entonces, volviendo al caso que les planteo, en esta empresa, el sindicato puede tener aproximadamente, voy a hablarles de un aproximado, de unas 10 imputaciones de cargo en la semana. Ellos en todo momento los están disciplinando, porque fue al baño y se demoró mucho, porque no cerró la puerta como dice el reglamento, porque eso es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, que las empresas cuando tienden a, digamos que a acabar o a menoscabar estas situaciones o el derecho a asociación sindical, lo que hacen es sobre reglamentar las actuaciones de los trabajadores. Entonces sacan la circular para ir al baño, sacan la circular para ir al almuerzo, sacan la circular para ir a los permisos del colegio y así sucesivamente hay una sobrecarga de circulares y de normatividades que terminan saliendo y los trabajadores ni las conocen. Pero cuando uno llega a juicio, ellos llegan y aparecen con su hojita y dicen, no, sí, vea, es que nosotros tenemos una circular que dice que eso es esa falta es sancionable. Y ahí es donde los jueces apoyan en cierta forma o apoyaban, porque ahora les cuento, digamos que salió una sentencia muy interesante en la que todas las organizaciones sindicales deben de conocer y se deben apoyar. Pero volviendo al caso, estos trabajadores mantienen supremamente disciplinados. El hecho es que dentro del proceso de ellos se establecen que tienen un tiempo para la formulación de cargos, un tiempo para presentar sus descargos, un tiempo para, digamos, hacer en la formulación de cargos, es decir, antes, cuando la empresa ya decide, no, esto es una sanción, voy a entrar a formular unos cargos. En ese momento, el trabajador debe recibir la totalidad de las pruebas. Esas pruebas se le deben de trasladar al trabajador para que él pueda hacer uso del derecho de contradicción, es decir, de mi derecho fundamental a contradecir lo que se está diciendo. Luz, veo una manito alzada, bien pueda. Buenas tardes. Entonces, en palabras paisas, si ellos no tienen las evidencias, no me pueden hacer un proceso. Es lo que No, estás tratando de decirnos. Si no tienen las evidencias, simplemente se basan por un rumor de un compañero hasta que no tengan evidencias tangibles, no nos pueden hacer un proceso. Es eso. exactamente. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que los testigos también son pruebas, pero no son pruebas, digamos, muy sólidas. Pero ustedes tienen que aprender durante ese transcurso de su proceso disciplinario a defender sus derechos. Entonces, si a mí me trasladan y me dicen, venga, es que le voy a iniciar un proceso disciplinario porque se demoró mucho cuando fue al baño. Venga, pero ¿cuánto me demoré? No, no me interesa. Igual la voy a suspender. No, como que no le interesa. Entonces yo llego, voy donde la organización sindical y le digo, bueno, me están afectando mi debido proceso. Yo les solicito que me ayuden. La organización sindical debe hacer una comunicación a la empresa donde le diga, se está violentando el debido proceso de esta afiliada y solicitamos a la empresa que siga los lineamientos establecidos en la convención o en el reglamento, ya como ustedes lo definan, porque ustedes son los que deben de escoger cuál de las dos normatividades
son la aplicable. Ustedes deben de aplicar la más favorable. Si ustedes al día de hoy tienen una convención y tienen un proceso disciplinario, digamos, obsoleto, la empresa no puede decir, no, como usted es sindicalizado, yo a usted le voy a aplicar la convención. No, la empresa tiene que elegir entre los dos procedimientos y aplicar el más favorable para el trabajador. Eso no es si quiere, es la ley. La ley le determina que debe darle la mejor aplicación a ese trabajador. Cuéntame. Ahorita tú decías que hay algunas empresas en las que, digamos, sacan circulares para reglamentar la ida al baño, la camisa por fuera. Digamos, ¿qué sucede cuando un líder, digamos, hay esa directriz y el líder, digamos, informa o empieza un proceso disciplinario porque tenía la camisa afuera o por ese tipo de cosas que sabemos que, pues, que eso no tiene pues como mayor relevancia? ¿Qué puede hacer el trabajador en ese caso cuando lo citan y las pruebas, digamos, indican que hubo ese tipo de aparentes faltas, pero que realmente no está en el reglamento interno de trabajo ni tampoco en la legislación colombiana? ¿Qué sucede ahí con esas sanciones que no están por ningún lado, sino como en ciertos documentos internos de la empresa? Bueno, en ese caso, y en eso, pues ahí abro como otro, digamos, otro ejemplo. Esto pasa mucho sobre circulares y como saturar de normas a los trabajadores. Esto ocurre mucho en los bancos. Entonces, en los bancos llenan y llenan y llenan de circulares a todos estos trabajadores y todo es una justa causa. ¿Cómo se debe defender el trabajador? Es ahí donde nosotros debemos de conocer que también existe una proporcionalidad en la sanción. Realmente nosotros tenemos el derecho a que la sanción que se nos aplique sea proporcional a las actuaciones que se ejecutaron. Voy con otro ejemplo, Alpina. Si ustedes hace como, yo creo que fue hace 2 años, 3 años, yo tuve un proceso de levantamiento de fuero de Alpina. Lastimosamente no había salido digamos, la sentencia que ya salió y de la cual yo les voy a hablar, pero el tema de Alpina es de una señora que había sido reintegrada, era líder sindical, ella tenía una pérdida de capacidad laboral, creo que era del 35%. Tenía recomendaciones médicas para su puesto de trabajo, pero nunca fueron, digamos, llevados a cabo. Lo que hizo la empresa fue que la acosó laboralmente, no dándole funciones. Entonces, la señora durante 5 años consecutivos llegaba a sentarse en una silla en toda su jornada laboral, la cual al lado tenía a el profesional mirando el reloj de que no se me fuera a parar de la silla. Si iba a ir al baño, le cronometraban el tiempo y así sucesivamente durante 5 años. Y ella pedía sus funciones, pero nunca fueron acatadas. Finalmente, esta señora empieza todo el tema de la pandemia y todo esto. Ella solicitó o a ellos les dieron a todos los trabajadores o colaboradores de Alpina, les dieron como un kit de la pandemia. Entonces, este kit traía pues como un antibacterial y dos tapabocas de tela que decían pues que eran de Alpina. La señora se le dañó un tapabocas. Ella fue y llevó los tapabocas y les dijo, ese tapabocas mío se me dañó, se descosió. Entonces entregó el tapabocas, no le quisieron recibir el tapabocas, la mandaban de un lado para el otro, ella con su tapabocas de un lado para el otro, hasta que le llegó el inicio de un proceso disciplinario. Ese proceso disciplinario lo que decía era que la señora había dañado intencionalmente el tapabocas. Recordemos que es una persona que lleva 27 años trabajando para Alpina. Entonces, le inician un proceso de levantamiento de fuero porque dañó el tapabocas. Según la empresa, descosió intencionalmente el tapabocas. En primera instancia, el juez de primera instancia decide que es, digamos, en lo que ustedes se tienen que concentrar en estos momentos, y es la posición que tenía la corte antes y la posición que tiene ahora.
Antes la corte lo que decía es, yo, juez laboral, no puedo entrar a calificar tu falta. Esa calificación la tienen que hacer internamente ustedes en la empresa. Yo lo único que tengo que revisar es si esa falta se encuentra en alguna norma establecida dentro de la empresa. Efectivamente, Alpina había sacado una circular diciendo que tenían que cuidar los tapabocas, y por eso le levantaron el fuero a la señora. Después de 27 años de trabajo, le levantaron el fuero a la señora porque dañó un tapabocas. Realmente, pues cuando yo estaba en la audiencia, a mí eso me parece inconcebible. La verdad, yo me vuelvo muy apasionada por esa situación y yo le decía al juez, dígame cuánto vale ese tapabocas, porque ese tapabocas no puede tener un valor mayor a 3.000 pesos. Ustedes están sacando volúmenes de esos tapabocas. En el caso tal, llegado el caso hipotético de que la trabajadora hubiera dañado un tapabocas, digamos que lo dañó, vámonos al peor de los casos. ¿Consideran ustedes que realmente esa trabajadora que le ha dado 27 años de su vida laboral a una empresa merecía salir por la puerta de atrás con una discapacidad o con una merma de capacidad laboral de más del 30%, donde ya no va a volver a conseguir un trabajo, porque los solos exámenes de ingreso a una empresa, lo primero que revisan es eso? ¿Es acaso en ese momento donde uno no alza la mano y nosotros como defensores de los trabajadores alzamos la mano y le decíamos a los jueces, venga, ¿qué está pasando? Es que ustedes, según la Constitución, ustedes, su obligación y su deber es proteger la parte débil de la relación laboral. Ese es el deber de un juez laboral. Si ese trabajador es culpado, si ese trabajador es culpable, pues decida sobre esa culpa. Pero si ese trabajador no es culpable, pues deberíamos de revisar más allá la sanción, tasar esa sanción, definir si en realidad la proporcionalidad que se le está otorgando esa sanción es la real, es la que se debería aplicar. Esto era como funcionaba la Corte Suprema de Justicia y estoy hablando del último órgano decisorio. Es decir, aquí no había nada que hacer. Nosotros llevamos procesos y ustedes, yo les puedo contar un sinnúmero de procesos, de unas decisiones que uno dice, no entiendo qué está pasando con la justicia colombiana. De hecho, hace poco yo estaba, digamos que desilusionada, muy desilusionada de cómo se estaban fallando hasta que le repito, pues salió este nuevo fallo, pero resulta que antes yo tengo trabajadores enfermos, que un señor tenía un cáncer en la vejiga y finalmente lo despidieron porque el tiempo que él pasaba en el baño era mayor al que trabajaba pues, con sus patologías médicas. Entonces, créanme que no estoy disvariando, es una situación del día a día. Es una situación en que los trabajadores se ven afectados. Si bien hemos avanzado en esta legislación, nos falta mucho y mientras seamos muy permisivos con las normas de los trabajadores y de las empresas, cuando nosotros mismos permitamos que nos afecten nuestros derechos fundamentales por la conservación de un empleo y no veamos, digamos, al lado de nosotros un ejército luchando a favor, esto va a seguir ocurriendo. Son pocos los fallos que se han dado y ahí vamos poco a poco con las situaciones, pero no es fácil y es un camino que va muy lento a como debería de ser. De hecho, como yo les decía, con la empresa Brims, del ejemplo que les estaba dando, a estos trabajadores el debido proceso todo se lo afecta. Ellos dicen que tienen 10 días para formular cargos, llegan después de 40 días formulando los cargos. La empresa cogió un tema maravilloso que le dice a la empresa, perdón, le dice al sindicato, todos los trabajadores que yo discipline, usted
tiene que darle el de su permiso sindical para que ellos vayan y se defiendan. Es decir, esa tercera persona que nos habla del artículo 115 del código, o si no, algunos también lo tienen en sus procedimientos disciplinarios, que habla de que el trabajador sindicalizado tiene que estar acompañado de un compañero que él elija en el proceso disciplinario. La BRINS le dice, sí, no hay problema, hay que llevar 5, pero usted, organización sindical, les da los permisos suyos. Y vean el número que les estoy diciendo. Entonces, si hacemos un promedio de la cantidad de procesos disciplinarios que la BRINS inicia semanal, la organización sindical no tiene permisos con qué suplir sus actividades sindicales. Es más, no tiene permisos con qué suplir las defensas de los trabajadores. Luz, cuéntame. O sea que en pocas palabras, el permiso sindical para él defenderse de su tiempo, no se lo van a pagar. No, o fue que entendí mal. O sea, la empresa tiene que garantizar ese tiempo. La situación particular es que acá no se la están garantizando. Por ley, a ti te tienen que garantizar ese tiempo, te tienen que dar la posibilidad de estar acompañado por una persona de la organización sindical o la que tú elijas, pero eso lo tiene que garantizar. Es que eso es algo que yo les peleo en juicio y yo les digo, venga, pero es que el empleador acá es usted, yo soy la organización sindical, yo tengo por qué darle permisos a sus trabajadores, es su deber. O sea, yo no tengo por qué decir, este me va o este no, porque resulta que ya pasa otra cosa y es, ellos, digamos que en esa actividad es una actividad muy delicada porque ellos trasladan valores y toda esta vaina. Entonces, si yo llego y saco de ruta a un trabajador y le solicito a la empresa que le otorguen el permiso, van a decir no, porque está dañando la operación. Entonces, por A o por B, siempre va a haber una afectación. Entonces, si lo llevo, daño la operación y él, que tiene la posibilidad de arreglar las rutas para garantizar ese debido proceso, decide minimizarlo y darle como esa opción al trabajador de que sea él el que se las arregle, porque esa es la palabra. Arrégleselas como pueda. Y digamos que eso en estos momentos está siendo revisado por la justicia. Y pues vuelvo y le repito, yo tengo mucha fe a partir de la última sentencia que salió, tengo fe de que poco a poco los trabajadores vayan quitándose esa venda de los ojos y aprendamos a luchar por los derechos de cada uno. O sea, es que no es el defender derechos de trabajadores perezosos, el trabajador que no le gusta hacer nada y entonces se mete en el escudo de la organización sindical, nada más que para no hacer nada. No, ese trabajador no es defendible. La actividad sindical tiene que ser referenciada de una forma diferente. Y son ustedes, los líderes sindicales, los que tienen que llevar esa actividad sindical a otro nivel. Tienen que llevarla al derecho fundante. El derecho fundante colectivo es un derecho de pensar en el otro, un derecho de estar atento, de saber. A mí me encanta hablar con los líderes sindicales porque ellos conocen su norma, pero ahora hay muchos líderes sindicales que ni saben que tienen una convención. Entonces, y a mí me ha pasado, créanme que no estoy exagerando. Una vez estaba yo dando el testimonio, estaba solicitando el testimonio de uno de los testigos, un testigo que era un afiliado, hacía parte de la junta directiva, y cuando el juez le preguntó el nombre del sindicato, se equivocó. No supo decir el nombre del sindicato que lo tenía ahí defendiéndole su derecho. Entonces yo decía, Dios mío, ¿a qué punto hemos llegado? O sea, no nos afiliamos por afiliarnos, entonces digamos que estamos, y me disculpan la palabra que voy a utilizar, pero estamos encochinando un derecho que es hermoso. O sea, el derecho a asociación sindical es tan mal visto en este país, porque este país es un país antisindical, pero lastimosamente son los trabajadores que no sienten ese derecho como propio los que han hecho y los que han convertido esta actividad sindical en el lugar de pereza de muchos trabajadores, y eso se tiene que acabar.
Y eso lo tienen que acabar son las juntas directivas y hasta las mismas bases. Las mismas bases tienen que exigirles a sus representantes que sean consecuentes, porque si no, eso nunca se va a acabar. Cuéntame, por aquí veo otra manito alzada. Listo. Doctora Giancarlos, nuevamente, en el caso dado que el empleador no dé autorización para el acompañamiento de la persona que solicita bajo los términos del artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿qué procede ahí? En el caso no se garantice este acompañamiento por parte de algún compañero o un miembro directivo de la organización sindical. Para mí, yo lo que hago, pues vamos a ponerlo en dos escenarios. El primero, entonces me citaron, me dijeron, Daniela, tienes que ir, yo solicito por escrito, todo por escrito. O sea, en estos momentos estamos recaudando pruebas, eso no es, yo le juro, doctora, porque en serio me pasa todos los días. Doctora, se lo juro que yo le dije a mi jefe que yo quería ir con Pepito y Julanito. Sí, pero ¿cómo se lo dije? Ah, yo se lo dije en forma verbal. Ah, no hicimos nada. O sea, no hicimos nada porque en eso momento estamos recuperando pruebas. Entonces, a ti te llega la citación, tú solicitas por escrito, solicito el acompañamiento de tal y tal persona. A ti te deben dar una respuesta, si lo niegan o no lo niegan. En el momento en que te lo nieguen, si te lo niegan, tú lo que debes de hacer de inmediato es solicitarle a la organización sindical. Yo les digo que se apoyen mucho en la organización sindical porque digamos que ellas son las personas que tienen fuero. Entonces, digamos que ellos pueden hablar y va a sonar un tanto raro, pero digamos que ellos son su primera línea, ellos son sus escuderos. Entonces, es la organización sindical la que tiene que solicitar, venga, esta compañera se le está afectando el debido proceso. Por favor, habilítenos el acompañamiento. Si llegan a decir que no, pues para mí lo que queda es la acción de tutela. Tutelamos, mandamos un juez constitucional, venga, espéreme. Acá a mí me están faltando, digamos que a la Constitución, porque esto ya es un tema constitucional, esto ya ni siquiera es reglamentario. Ustedes a mí me están incumpliendo las leyes y vámonos a otro caso, que es el caso en el que deben de asistir y no tienen una respuesta. Entonces, ustedes no tuvieron nunca una respuesta de si podían o no podían ir acompañados. Mi, mi recomendación es, primero soliciten un aplazamiento por escrito, solicitan un aplazamiento de la diligencia y la motivación para ese aplazamiento es que no se les están garantizando la compañía de los compañeros sindicalizados. Sin embargo, si no reciben una respuesta a esa comunicación, a ese aplazamiento, vayan a la diligencia de descargo. No dejen de asistir. En el momento en el que vayan a la diligencia de descargo, ustedes inician diciendo, en estos momentos siento que se me está violando el debido proceso, por lo tanto, solicito la suspensión esta actividad o, bueno, sí, está debido proceso, porque hay muchos que le llaman como la socialización, el debido proceso, la reunión, los descargos, el nombre que tenga. Ustedes dicen, solicito que por favor se frene porque se me está viendo afectado el debido proceso y así no puedo continuar. Si ellos dicen, no, pero es que no me importa, que no sé qué, solicito que quede en el acta que yo no voy a responder a ninguna pregunta porque se me está violentando el debido proceso. Y así mismo pueden decir, y si quieren invoquen el artículo 29 en todo momento. Solicito se me aplique el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso, el cual está siendo violentado en estos momentos. En todo momento, ustedes sin contestar ninguna pregunta, pero siempre solicitando que se les aplique ese derecho constitucional. ¿La manito queda arriba o es otra pregunta? Tenemos aquí una pregunta en el chat. Sí. Pues dice, al establecerse el debido proceso en el sector privado dentro del régimen inquisitivo, ¿qué puede hacer la organización sindical para que se migre a una práctica más conforme a un sistema acusatorio que es el que se tiene en nuestro sistema? Presentar el pliego de peticiones, o sea, es que la única forma en la que nosotros podemos, como organización sindical, crecer en derechos es a través de una convención colectiva.
Entonces, eso es un proceso que ustedes deben de hacer con su organización sindical si consideran que de pronto los derechos que tienen al día de hoy se deben de renovar, se deben de modificar. Ustedes deben de participar activamente en la construcción de esos pliegos de peticiones. Yo siempre he sido muy enfática con las organizaciones sindicales que a la hora de preparar un pliego de peticiones no es preparar un pliego por prepararlo. O sea, yo he visto unos pliegos de peticiones que uno dice, Dios mío santo, ¿qué puede hacer ahí un árbitro? O sea, ¿quiénes son los árbitros? Los árbitros son tres, tres profesionales revisando un asunto de económico y un asunto, digamos que de equidad, porque los árbitros deciden en equidad. Entonces, si nosotros analizamos eso, pero vemos un pliego de peticiones y créanme, a mí me ha tocado unos pliegos que ni yo les entiendo la petición. Entonces, llegan cuando ya todo está destruido. Ay, doctor, ayúdenos a defender este pliego en mesa de negociación. Y voy yo a leer y yo, ay, Dios mío, explíquemelo porque la verdad no lo leo. O sea, no entiendo. No entiendo lo que pasa. Y el problema es que yo no puedo ir donde ese árbitro a contarle la historia. El árbitro se mide por unos documentos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Sean muy, yo diría que exquisitos, sean muy fastidiosos con los documentos que generen a nombre de los trabajadores, porque a las organizaciones sindicales les falta, digamos que les falta dejar de ser como tan, ellos tienen que dejar de ser como tan, no sé, es que no quiero sonar incómoda, pero no podemos seguir haciendo toda la antigüita. O sea, Dígalo. tenemos, tenemos que evolucionar, tenemos que ser más técnicos. Y si yo soy de una organización sindical, vuelvo y cito la BRINS, ellos son conductores de carros y en algún caso también ellos son vigilantes. Tal vez ellos no tengan muchos conocimientos, pero nosotros asesoramos a la BRINS más o menos hace 15 años. ¿Por qué? Porque si yo no lo sé, a mí me están poniendo el derecho de un colectivo de trabajadores en mis manos. Yo tengo que ser responsable con ese derecho. Y la responsabilidad está en eso, en hacer las cosas bien. Entonces, ay, yo por ahí vi que pasó una pregunta, pero se me fue, que estaba como en el chat. Vamos a mirar entonces, dice, es procedente, bueno, primero una aquí y luego la del chat, adelante. Ahora, para retomando un poco el tema en cuanto a la negación del acompañamiento a la persona que va a un proceso, el titular de este derecho de la violación del debido proceso y el derecho a la contradicción solamente aplica en el acusado o en los miembros directivos también. En el caso dado que vaya a acompañar a una compañera y me digan que no me garanticen el tiempo, yo también podría interponer una acción de tutela. Pues claro, es que ustedes antes de ser directivos sindicales son trabajadores. Entonces, si ustedes se ven afectados en el debido proceso, ustedes también tienen que solicitarlo. Pues eso es inherente. Lo que sí de pronto, si llevamos esa pregunta aún más allá, es decir, si a ustedes como organización sindical se les está afectando el debido proceso porque no pueden acompañar a su afiliado, pues ahí mi recomendación es de una, empezar con querellas, solicitándole al Ministerio del Trabajo intervención y también que hagan primero una reclamación interna, primero las cosas se solucionan en casa, luego se sacan, se exteriorizan, porque hay muchas veces que las organizaciones sindicales utilizan el Ministerio del Trabajo muy rápido, entonces pueden llenar de querellas al Ministerio del Trabajo y se termina convirtiendo en paisaje.
Entonces, mucho cuidado también cómo utilizamos las herramientas del Ministerio de Trabajo. Hay que ser técnicos, vuelvo y les digo. En ocasiones una querella no se monta porque a un compañero le afectaron el debido proceso. Eso es una prueba de una afectación de un derecho. Pero para que haya un derecho afectado, tiene que haber un cúmulo de situaciones. Cuéntame. Listo, muchas gracias, doctora. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿es procedente la tutela por violación al debido proceso cuando el precedente constitucional orienta que se debe acudir a la jurisdicción ordinaria? No, claro, claro que sí, porque es que vos estás en un proceso administrativo. Entonces, si a mí no me afectaron, o sea, es que una cosa es si yo considero que la falta es o no es una falta, eso es diferente. Si yo, digamos, bueno, por ejemplo, lo del tapabocas, vamos a lo del tapabocas. Si yo considero que esa falta no era para un despido, eso es justicia ordinaria. Vaya y pelee en juicio que esa falta no era lo suficientemente gravosa para mi despido. Pero el que a usted no lo hayan llamado a descargos, el que a usted no le hayan realizado un proceso disciplinario y finalmente lo hayan despedido, yo sí intentaría una acción de tutela. Porque es que vuelvo y le repito, si interiorizamos el artículo 29 de la Constitución, usted cuando se vuelve trabajador no deja de ser ciudadano. Usted es ciudadano y es trabajador. Entonces, primero el A y luego el B. Usted sigue, digamos, permeado de las normas constitucionales y tienen que ser de obligatorio cumplimiento. Yo intentaría la acción de tutela. Yo le intentaría, que no es fácil, no. De hecho, les dije, iniciando esta charla, que apenas estamos tratando de cambiarle el chip a los jueces de esta república. Es muy difícil que un juez se meta a analizar la situación puntual de los trabajadores porque ellos consideran que con el solo hecho de decir, es que a mí me hicieron un proceso debido proceso o yo estuve en un proceso disciplinario, ya para los jueces es suficiente, pero no. Cuando ese debido proceso es afectado, tenemos que atacarlo por todas las vías constitucionales y ordinarias, máxime si estamos hablando de un despido. Listo, muchas gracias, doctora. Una preguntita, ¿cuál es la sentencia a la que hacías referencia digamos, que ha representado un cambio, digamos, bueno, la has hablado, pues? Bueno, es la sentencia SL 2857 del 2023. Está acabadita de salir del horno. ¿Qué dice esa sentencia? Esa sentencia dice que en los casos en los que el empleador establece normas ambiguas o abstractas que no especifican claramente la conducta sancionable, el operador judicial debe evaluar la gravedad de la conducta según las obligaciones y prohibiciones específicas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Esto es una maravilla, esto es oro puro. O sea, le están dando las facultades a los jueces de la República para que califiquen las faltas. Le están diciendo, no, venga, ahora no es que usted me vaya a salir con que no afectan o que el solo hecho de que esté establecida esa norma en cualquier normatividad de la empresa ya es suficiente para despedir a un trabajador. No, la corte ahora está diciendo, no, venga, venga, pare un momentico. Si usted con la cantidad de normas que saca y circulares semanales dice está prohibido llamar a personas indeseables por... Gracias. Bueno, el caso es que, bueno, listo, entonces salió la circular en la que decía que no puedes llamar a personas indeseables durante tu jornada laboral. Y entonces me cogieron por ahí en medio de mi descanso hablando por teléfono. Y resulta que esa supervisora no soy de sus quereres. O sea, definitivamente no me quiere para nada. No, entonces vamos a aplicarle a esta la sanción de las llamadas indeseables. Es que eso es una normativa, eso está ahí en una circular y usted debió aplicarla.
Es en ese momento donde los apoderados tenemos que ir y decir, venga, apliquemos esta sanción, apliquemos esta sentencia. Esa norma es ambigua, esa norma no es clara, esa norma no está definiendo un supuesto de hecho real. Acá lo estamos tirando todo a la imaginación, pero sin embargo le estamos aplicando la consecuencia más gravosa al trabajador, que es perder su trabajo. Es en ese momento donde la corte dice, usted juez no puede ser un conviado de piedra, usted ya se tiene que untar las manos, usted tiene que entrar a revisar ese proceso disciplinario, usted tiene que entrar a revisar la situación fáctica, usted a mi jurisdicción y a mi Corte Suprema de Justicia me tiene que demostrar que usted no fue simplemente, no sé, como un espectador en todo esto, sino que usted, bajo los conocimientos que tiene que entrar a calificar esa falta. Si es o no es una falta que amerite un despido o que amerite una sanción. No solamente lo proyectó al despido, lo proyectó también a la sanción. Entonces, esto es supremamente importante y créame que cambió el rumbo de los procesos disciplinarios, porque es que esta sentencia salió hace menos de 2 meses. Así tenga del año 23 no había salido. Y antes de esto, todos los procesos que usted llevara por debido proceso o por faltas, digamos que un porcentaje de 100 usted podía ganar menos del 40. Entonces, y eso sí le tocaba un juez bien garante que fuera capaz de oponerse a su superior inmediato. Pero es muy difícil encontrar ese tipo de jueces. Luz, cuéntame. En pocas palabras, la sentencia nueva lo que quiere decir es que el juez sí o sí se tiene que involucrar en el caso, untarse las manos. Es algo Exactamente. como eso. Eso es lo que Ah, dice la sentencia, en pocas palabras. Pero digamos que hay conductas que son muy obvias. En esas sí no. Ejemplo, yo hace poquito tuve un proceso disciplinario de un trabajador de un sindicato en el que me enviaron como para que nosotros respondiéramos esa formulación de los cargos y resulta que el trabajador tiene o tenía, no sé todavía, problemas de drogadicción. Él nunca notificó a la empresa que él tenía ese tipo de problemas. O sea, para la empresa, él no era un enfermo. Aunque la empresa, digamos que sí lo conocía, pero para la empresa era más, digamos que era más necesario hacerse la que no sabía que la que conocía la situación, porque pues si conocía esa situación, era otorgarle un fuero de salud al trabajador. Y esto lo digo también para los trabajadores que se encuentran aquí, que pueden que haya personas que tengan problemas de drogadicción, otros que tengan problemas de alcoholemia, siempre se tiene que notificar al empleador sobre mi enfermedad. Y la drogadicción y el alcoholismo también son enfermedades. O sea, ustedes tienen que, si están pasando por esa situación, tienen que pasar la pena, pero tienen que defender sus derechos. El hecho fue que el trabajador llegó en uno de esos días y se quedó dormido ellos le llaman el tornillo, algo así, una cosa gigante, pero es súper peligroso y ahí se quedó dormido. Él necesitaba descansar y no vio un lugar mejor que acostarse a dormir en el tornillo. Entonces, a mí me llaman y me dicen, doctora, necesitamos que nos ayude con eso. Y en la convención colectiva ellos tenían pues tienen como un proceso disciplinario que no es plenamente un proceso disciplinario, sino que dice como que la empresa, antes de aplicar una sanción que falte a la disciplina, deberá, no, que siempre que la empresa evidencie una conducta que falte a la disciplina, deberá aplicar como primera medida creo que era una suspensión de contrato por un día. Al trabajador lo echaron. Entonces, yo entré a analizar esa convención. Y si bien es una falta a la disciplina, porque para mí es una falta a la disciplina. ¿Por qué?
porque yo no creo que en toda la normatividad que ellos tengan, en alguna exista no dormir sobre el tornillo. Eso solo se le ocurre a ese trabajador. Entonces, eso no iba a aparecer, ¿cierto? Eso no iba a aparecer. Yo revisé con mi equipo la sanción y yo les dije, si bien es viable, ¿por qué? Porque esa empresa debió aplicar una sanción a la disciplina y no un despido inmediato. Si bien es viable para pelearlo en juicio, venga, pongámonos en el lugar de ese juez que va a fallar. Entonces el juez que va a fallar va a tener una situación fáctica que se desprende de un trabajador que tiene problemas de conducta, que se quedó dormido en una máquina que es extremadamente peligrosa y que finalmente pues despidieron. Todavía no está tan avanzada las decisiones judiciales como para que un juez contemple que ese trabajador tiene que ser reintegrado, porque si bien tuvo una sanción, esa sanción no fue calificada en la forma de vida. Hay que saber por qué se pelea. Yo le dije al sindicato, para mí es viable, o sea, para mí ese señor tenían que aplicarle una sanción disciplinaria, pero de una probabilidad de 1 a 100, este proceso tiene una probabilidad del 20%. Es decir, el resto es que se pierde. Entonces ya ustedes verán si se van a un juicio de 4 años por un proceso en el que efectivamente acá no hay que hacer. Pero ahí es donde yo les digo a ustedes, revisemos esos trabajadores que sí merecen la defensa todos merecemos defensa, pero hay unos que merecen un acompañamiento más, digamos que un seguimiento más de la mano, porque son trabajadores, generalmente las empresas atacan a los trabajadores enfermos y a los trabajadores sindicalizados. Entonces, son ellos los que tienen que tener un acompañamiento mayor. Pero sí, esta sentencia lo que nos habla es precisamente de aplicar eso y que es crucial que ya que se considera faltas previstas en el reglamento como graves sin considerar las circunstancias particulares, sería aceptar, digamos que una responsabilidad objetiva prohibida en nuestro ordenamiento jurídico para estas situaciones. Eso está prohibido. La Corte sostuvo que el juez laboral no puede ser privado de sus funciones de evaluar la gravedad de una falta, incluso si ha sido previamente acordada por las partes en el contrato de trabajo. Oigan esto, previamente acordada. La BRINS, y ahí vuelvo al ejemplo de la BRINS, el contrato del trabajo de los trabajadores que laboran allá, es más o menos unas 50 hojas. Eso tienen una repartición de faltas impresionantes. Y la falta grave por esto, falta grave por esto, falta grave por esto. Para ellos es falta grave hasta lavarse las manos. Entonces, y todo está en el contrato. Vean lo que está diciendo acá la Corte. Ni siquiera las que convinieron entre las partes. Ni siquiera las que usted se sentó y escribió con el trabajador. Me respeta la Constitución por encima de eso. Es que lo que ustedes pacten no puede ir en contra del ordenamiento jurídico. Cuéntame, haz otra con fama. Bueno, tenemos una pregunta que nos dejan aquí en el chat y luego Luz también tiene la mano levantada. Dice, preguntan, ¿la escala de faltas del reglamento debe estar sustentada más en conductas o en las consideraciones del empleador, como por ejemplo valores corporativos? Bueno, digamos que eso es muy subjetivo de cada empresa. Cada empresa realiza su reglamento como quiera dentro de unas normas legales, o sea, que no se salgan mucho de lo real. Pero cuando estamos hablando de valores corporativos es importante que los trabajadores tengan en cuenta que esa imagen corporativa para las empresas trae, digamos que trae unas consecuencias que pueden resultar siendo económicas. Y ahí les voy a abrir un ejemplo, nuevamente, voy con la BRIN. Ellos les echaron un dirigente sindical que querían mucho. Entonces, para solicitar el reintegro, hicieron una especie de huelga, pero huelga electrónica. Entonces,
como, como por la imagen corporativa que maneja la BRIN y las empresas que manejan, a ellos no les gustan los escándalos. Entonces lo que hicieron ellos fue que sacaron un hashtag. Entonces decía como Brins apesta, pero en un inglés muy mal dicho y en un inglés muy mal escrito. Pero la palabra era esa. Lo sé, pues porque ya después me llegaron el caso. El hecho fue que ellos colocaron en todas sus redes sociales el hashtag y eso empezó a rodar por todos lados. Y le llegó uno de sus clientes a decirles, venga, ¿qué les está pasando a ustedes allá? Eso no es bueno para nosotros, nuestra imagen corporativa se está viendo afectada al ver pues como todas esos papeles y todo eso, lo que está regado por todos lados con ese hashtag. Por favor, solucionen su tema interno o si no, pues nosotros nos vamos a retirar. ¿Qué hizo la BRINS? La BRINS lo que hizo fue que en simultáneo presentó 40 demandas de levantamiento de fuero a nivel nacional, todas de una, el mismo día y a la misma vez, todos por lo mismo. Todos los dirigentes sindicales estaban siendo levantados el fuero porque estaba viendo afectada la imagen corporativa de la BRINS y eso era una falta, porque ellos en el reglamento tienen establecido que los trabajadores no podrán hacer uso indebido de la imagen corporativa de la empresa. De esas 40 demandas, no ganaron una, no la ganaron. Todas las tuvimos nosotros y no la ganaron. Porque nosotros en el momento no había salido esa sentencia, pero sí había salido una de Clara Cecilia Dueñas, yo creo que ustedes la tienen, como buenos dirigentes sindicales la deben de tener muy en el radar, que es la que dice que así sea incómodo que una organización sindical se exprese a través de esas herramientas que tienen, es decir, la huelga, los meetings y todo este tipo de herramientas, pues son válidas porque son constitucionalmente protegidas y porque el derecho internacional también las avala. Si de pronto no conocen el caso, voy a decirlo muy, pues digamos que muy por encima, y fue que esto se dio en una, ¿cómo se llama? En una funeraria. Imaginen que los trabajadores de la funeraria estaban indignados porque no les habían pagado y llevaban meses sin pagarles. Entonces ellos que dijeron, no vamos a hacerle puros carteles. En todas las salas de velación colocaron un cartel que decía que esa funeraria no les pagaba. Pues muy incómodo, uno ahí llorando y con el cartel y la huelga, muy incómodo. Me parece que la situación debió haber sido muy incómoda, pero aún así, la Corte Suprema de Justicia dice, si le parece incómodo, empresa, pues pague. Si a usted le parece incómodo lo que está ocurriendo, no lleve a estos trabajadores pues, a obtener o a reclamar sus derechos por estas vías. Si usted cumple, ellos cumplen. Es que vuelvo y le repito, una organización sindical no se crea en una empresa en la que todo está bien. Las empresas que tienen al día de hoy organizaciones sindicales es porque algo está fallando. Algo está fallando y ellas se tienen que mirar hacia adentro antes de mirar el error hacia afuera. Algo está fallando. Entonces, es claro que ahora la Corte lo que nos está diciendo es, venga juez, haga su trabajo de juez. No utilice esa toga solo para verse bonito. De ahora en adelante, entre en el papel de hacer de ese tercero imparcial y de medir la situación según la Constitución y según las normas laborales. Porque es que ese trabajador, mírense desde el punto de vista de un disciplinado. Lo está disciplinando la misma empresa que le inició el proceso, juez y parte. Fuera de eso, le están violentando su debido proceso. Y cuando llegan de un juez, ese juez le dice que yo no me puedo meter. Entonces, ¿dónde está la garantía del debido proceso? Obviamente eso tenía que llegar a estas instancias. Esa persona que despidieron, de hecho, no, el caso que les estoy hablando,
el 2023, esta nueva que acabó de salir, el de Supermercados Olímpica. Es una trabajadora que se equivocó, ella se equivocó en el recibo de una mercancía. Eso no le ocasionó ningún daño a la empresa. Y de hecho, chicos y chicas, es normal equivocarse, somos humanos y por eso es que las empresas tienen que tasar las faltas, por eso es que tienen que ver hasta dónde tengo que llegar con una sanción disciplinaria. Esa trabajadora en el descargue de una mercancía como que no anotó una o la que fue, no sé, el hecho fue que al día siguiente llegó a arreglar ese inventario, pero ya para la empresa era innegable la falta, que ha sido gravosa. Generalmente los apoderados de estas empresas, si ustedes los oyeran a la hora de leer las faltas o hacer sus alegatos, es esta situación gravosa y poco permitida que afecta notoriamente a la empresa. Y uno dice, ¿en qué te afectó? ¿Dónde está lo notorio? Eso es lo que tenemos que mostrarle al juez, pero si nosotros hacemos un buen proceso disciplinario, si nos defendemos bien en un proceso disciplinario, el llevar eso a la justicia ordinaria va a ser más fácil, pero es que realmente los procesos disciplinarios llegan muy cojos. Entonces, si nosotros no solicitamos nuestros propios derechos, obviamente cuando ya llegamos a una justicia ordinaria en la que si nosotros demandamos, nosotros tenemos que probar. Eso es algo que tienen que entenderlo. También la carga de la prueba de nosotros. Nosotros tenemos que demostrarle a ese juez que fallaron. Entonces, ustedes tienen que recopilar pruebas en todo su proceso laboral. Óigame lo que les estoy diciendo, proceso laboral, no les hablo de proceso disciplinario. Desde que ingresan a una empresa hasta que se van, ustedes tienen que documentar su proceso laboral. Hoy son amigos de la empresa, mañana no lo saben. Documenten su proceso laboral, sean juiciosos. Las demandas más grandes que han habido en este país, los fallos más bonitos que han habido en este país son de los trabajadores juiciosos, los que guardan sus colillas de pago, los que guardan su carpetica y su historia laboral y todo lo relacionado con su empresa. Esos son los fallos que vale la pena. Yo vuelvo con la pregunta. Esta nueva sentencia implica hasta el punto de que el juez le toque, dado el caso, ir a recopilar hechos, estar ahí, o sea, me refiero a la empresa. Pero no te entendí, que el juez tiene que... La sentencia que acabas de decir, la sentencia sindical que salió nueva, implica tanto que el juez tenga que ir hasta recopilar hechos, o sea, de untarse tanto las manos. Digamos que esa facultad siempre la ha tenido el juez. Esa facultad se llama de oficio, esa facultad oficiosa la ha tenido el juez. Y además el juez laboral como tal tiene una facultad aún mayor, hermosísima, bellísima, espectacular, pero no la utilizan. Y se llama que pueden fallar es ultra y extrapetita. O sea, son los únicos jueces que pueden fallar más de lo que les piden. O sea, si yo vi en un proceso que se estaba afectando el debido proceso de esta trabajadora, pero esto terminó ocasionándole una afectación mental y finalmente terminó acabando porque pasa, créanme, todo esto pasa. Todo lo que les estoy diciendo es a base de casos que me llegan. Los trabajadores de Bancolombia, yo siempre digo lo mismo. Los trabajadores de Bancolombia se caracterizan por terminar locos. En serio. ¿Por qué? La cantidad, por terminar locos, con procesos mentales, con deficiencias mentales, o sea, todos. Todos los que llegan, es que yo le entregué mis mejores años de juventud al banco. Todos. Y después terminaron con insuficiencias mentales. Y lo primero que hace el banco es, nos despedimos de este problema. Y vaya, pelee eso en juicio. Vaya, demuestre que yo fui el que lo volví loco. Esas pruebas no las tiene sino un trabajador juicioso. Y de 100 trabajadores, uno es juicioso. Entonces, las empresas ya tienen claras que esos litigios les van a llegar. Todo eso está presupuestado. Todo eso está presupuestado. Ellos presupuestan el trabajador juicioso. ¿Por qué? Porque es que los demás no conocen sus normas. Entonces, para nosotros no va a ser un problema.
esos otros trabajadores no representan un problema. ¿Por qué es un problema las organizaciones sindicales? Porque educan. Las organizaciones sindicales te educan, te muestran tus derechos y ellos necesitan que nosotros no conozcamos nuestros derechos. Es que para ellos es más fácil que todos vivamos en la ignorancia de no saber y de no defender nuestros derechos para ellos poder seguir generando ganancias. Porque es que no es que las empresas quieran destruir trabajadores, es que no les importan los trabajadores. A las empresas lo que quieren, y yo creo que en algún momento todos hemos escuchado la historia de todos somos un número. Para la empresa todos son un número, todos son un número. Entonces, el problema de las empresas y el problema de la mala aplicación de estas normas es que nosotros vivimos en un Estado social de derecho. Y el Estado social de derecho, lo principal y primigenio es la dignidad humana. Entonces, cuando estamos hablando de dignidad humana, nosotros ya no nos pueden ver como números. Es ahí donde nosotros tenemos que interiorizar nuestros derechos y empezar a defenderlos. No sé si hay otra pregunta porque veo como el chat varias. Bueno, como veo que se nos está agotando el tiempo, pero yo siento que esto ha sido productivo y que ustedes le acaban a salir. Sobre todo, no pretendo que sean especialistas en el desarrollo de las normas, pero sí especialistas en lo mínimo y en lo básico que es la defensa de cada uno de los derechos de ustedes. Pero entonces pasemos a analizar este procedimiento disciplinario que ustedes tienen, tanto en la convención como en el reglamento. Ustedes ya me enviaron la convención. Para que mire el WhatsApp. Sí, Giancarlo te lo mando. Ya se lo envié, doctor, para que mire el WhatsApp. Listo. Bueno, entonces espérenme, yo la descargo y de una vez la revisamos. Y acá podremos decir qué podríamos mejorar, cómo podemos hacer que estas normas convencionales se vuelvan de mayor aplicabilidad. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vemos acá? Ojalá todos conozcan al derecho y al revés esta convención, porque esta convención es para ustedes lo que la Biblia es para los católicos. Entonces, espero que se la sepan al derecho y al revés. Procedimientos disciplinarios. Artículo 8. Dice, cuando un trabajador beneficiado por la presente convención, por acción u omisión, pudiese ser amonestado con una llamada de atención o sancionado con una suspensión, su jefe inmediato dentro de los 6 días, ya empezamos con un tiempo, dentro de los 6 días hábiles siguientes a la comisión de la falta, analizará con el trabajador los hechos y circunstancias de la misma con el fin de conseguir toda la claridad posible para que la determinación que tome con fama consulte la justicia y la equidad. 8.2. Si el jefe inmediato considera que la falta da lugar a llamado de atención, así se lo comunicará por escrito al trabajador dentro de los 6 días. Bueno, primera cosa que noto. Digamos que esa partecita de conversará con su trabajador suena muy bonito, pero en la práctica lo único que estamos dando son 12 días para que a usted le comuniquen la falta desde el momento en que se supo que la falta era. Entonces, me parece que es un poquito largo. ¿Por qué? Sobre todo para los temas de fuero sindical. Recuerden que los procesos de fuero sindical prescriben a los 2 meses. Si bien esto es un procedimiento disciplinario, las empresas generalmente cuando van a levantar el fuero sindical aplican los procesos disciplinarios para las terminaciones de contrato. Entonces, aquí ya estamos viendo que son 12 días que tiene ese empleador para poder iniciar con pues digamos que con los cargos. Bueno, si considera que la falta da lugar a una medida diferente, hará llegar un informe de lo ocurrido al jefe de la dependencia donde labora el trabajador dentro de los 6 días hábiles. Entonces, listo, le están diciendo, tienen 12 días para iniciar cargos o tiene 6 días más para realizar un informe. Bueno, ese informe
considero y por lo que veo no tiene consecuencia alguna. 8.3. Si el jefe de la dependencia respectiva considera que la falta imputada al trabajador puede dar lugar a una sanción, a una suspensión, citará al trabajador asesorado por la representación sindical si a bien si a bien este lo considera bueno. Acá hay otra cosita que podemos ir revisando. Siempre tratemos de que estas normas convencionales sean obligacionales, que no se den facultades. Entonces, si a bien este lo considera, no. Citará al trabajador asesorado por la representación sindical para escuchar sus descargos. En ese Doctora, momento, sí, ¿nos podría explicar en coquito lo último que acabaste de decir del tema, bueno, de que sea obligacional y, bueno, eso por favor, ¿nos lo podría desarrollar? se lo voy a explicar con un ejemplo. Esta norma así parecida también la tenía en una organización sindical que se llamaba Sintraedco. En ella decía que si el trabajador a bien lo tenía, ni siquiera decía trabajador. Vamos a ver si en esta dice, no, o sea, citará al trabajador asesorado por la representación sindical si a bien este lo considera. Bueno, digamos que hace ver como si sí fuera el trabajador, pero en el otro caso no lo tenía claro, sino que citará si lo considera o si este bien lo quiera a los dirigentes de la organización sindical. Entonces llegaba a la empresa y lo que hacía era que le decía al trabajador, Pepito Pérez, vos sabés que cometiste una falta. Entonces yo, jefe, te recomiendo que vayas a los descargos. O sea, vaya a los descargos, no se ponga allá a los del sindicato, porque más duro le van a tirar. Entonces, váyase usted y defienda como pueda. Ellos le hacían caso al jefe, se iban para allá, y en el proceso disciplinario ya uno llegaba y decía, leía bien la norma y decía, si a bien lo considera, entonces llegaba y le decía al trabajador, venga, usted no peleó por ese acompañamiento. Ah, no, doctora. Ah, bueno, entonces ahí no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no le violentaron su derecho. Era si a bien usted lo quiera. En cambio, si usted quita ese si a bien usted lo considera, el artículo quedaría, citará al trabajador asesorado por la representación sindical para escuchar sus descargos. Ya, para escuchar sus descargos. Eso es obligacional. Usted tiene que invitar a la organización sindical para que escuchen sus descargos. Si usted le falta a la organización sindical, usted ya está faltando al debido proceso. Luz, cuéntame. Entonces, no, en el 8.3 obligatoriamente se debe de ir acompañado con un líder sindical para beneficio del trabajador. ¿Es eso? Sí, si quieres lo pones obligatoriamente o si no, simplemente quitas si a bien se lo considera. No le das la facultad para que se escoja, sino que lo debe de hacer. Porque se supone que todas estas cláusulas son obligacionales, solo que ahí se dio una gabela para que se escoja si sí o si no. Lo que ustedes deben de tener en cuenta es que cuando un trabajador está siendo disciplinado, lo que menos tiene es voluntad. Él lo que quiere es salir de ese problema, entonces termina haciendo muchas situaciones que afectan su debido proceso, pero por no agrandar la sanción, terminan cediendo y finalmente terminan igual echados. Entonces, eso sería lo que yo reformaría, digamos, si he escuchado los descargos presentados por el trabajador y los argumentos de los representantes sindicales, se determinare que hay lugar a suspensión, si así se lo comunicará a quienes participaron en la audiencia dentro de los 5 días hábiles. Bueno, ¿qué veo acá? Espérenme, yo miro si hay pero se entiende en términos de acampamos, son días hábiles, procedimiento en caso de terminación. Bueno, aquí, chicos, ¿qué haría yo? Lo que yo haría es complementar este artículo
con los lineamientos internacionales. Acá no hay un traslado de pruebas, aquí no hay un derecho de contradicción, aquí no hay recursos, y todo eso está contemplado por una sentencia de la Corte Constitucional en la que dice que cualquier proceso disciplinario tiene que estar guiado por los lineamientos constitucionales. Para mí, este proceso afecta el debido proceso. No tiene, no tiene posibilidades de recurrir la decisión ante un superior, ni reponerla frente a la misma persona que tomó la decisión. Tampoco tiene posibilidad de que haya contradicción y que se le trasladen las pruebas a esa persona, y con eso ya se está afectando todo el debido proceso. Bueno, entonces yo lo complementaría, ya eso es una tarea que les queda a ustedes de acuerdo a ir desarrollando pues como las actividades de presentar convenciones colectivas. No denuncien el punto, complementenlo. En su momento les explicaré a los dirigentes sindicales, las convenciones no se denuncian. Se denuncian los puntos que queremos perder, si no se crean. Las convenciones son para crear. Entonces, ojo con eso, en algún momento pues lo abordaremos. Pero veo que ustedes acá tienen un procedimiento en caso de terminación de contrato de trabajo con justa causa. Esto es muy importante, pero vamos a ver de qué depende este proceso. Entonces dice, bueno, entonces dice procedimiento en caso de terminación de contrato en forma unilateral y justa causa, cuando el trabajador incurriese en una falta de las calificadas como graves por las normas laborales, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que pudiesen originar la terminación unilateral y con justa causa del trabajo, la caja tendrá un punto de referencia para la iniciación del procedimiento, el momento en el cual estuviese conocimiento de la presunta falta. La caja tomará la decisión dentro de los 15 días. Bueno, digamos que esto no es un procedimiento, esto no está desarrollado. Esto hay que desarrollarlo. Acá lo que hay es como unas situaciones que debe de cumplir, y lo que dice de cuando se origina la falta, eso está por ley. Es decir, eso está decidido por ley. Entonces, frente a ese sí deberíamos de revisarlo en su totalidad. Cuéntame. Doctora, buenas. Se habla de unos Hola. temas en la convención, hablas con Wilmar, se toma en la convención con unos temas de días hábiles. Lo que pasa es que aquí hay mucho personal operativo que trabaja sábado, domingo. Entonces, a veces la empresa, la caja, toma y dice, unas veces, a conveniencia de ellos, unas veces dice que ese día no es hábil, y después dice que sí es hábil porque se presenta el supervisor. Aquí hay un famoso conversatorio, o sea, una reunión antes de citar al trabajador a unos descargos. Entonces, como te digo, o sea, ¿cómo lográramos demostrar esos días hábiles? Porque para mí es un día hábil un trabajador operativo, un vigilante, un salvavidas, una persona del aseo, de servicios generales, que trabaja un sábado, un domingo, un lunes festivo. Entonces la caja a veces dice que esos días no le cuenta, pero cuando es beneficio de ellos, que sí le cuenta. Entonces hay un vacío ahí, que tenemos un vacío. Sí. Doctora, con base al parágrafo 3 del artículo 8 del proceso disciplinario, a lo que se refiere el compañero. Bueno, a ver. Describe que Según un la día ley, pero según la ley, un día hábil, no, pero es que no es tanta la descripción. O sea, la norma, anoto lo que nos dice, un día hábil para una empresa que se elabora, digamos, permanentemente, es según el horario que tenga los administrativos. Vuelvo a los ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo es que llama esta empresa de gas? Prodeco. En Prodeco, una preguntita. Cuando nos referimos a los administrativos, ¿qué engloba esa categoría?
Los administrativos es la gente de oficina. Ellos, ¿qué horarios tienen ellos abiertos? ¿Cuál es la apertura de esos horarios? Esos horarios son los que se miden como hábiles, no del personal operativo, sino del personal administrativo. Ahí va el ejemplo. ¿Qué? Doctora, una pregunta. La convención, al ser un acto jurídico y se torna vinculante, digamos, de obligatorio cumplimiento, si en un parágrafo se pactó de que días hábiles eran considerados mientras funcionaban las dependencias y el trabajador se encontraba disponible para ser citado, ¿qué interpretación ya hace sobre esto? Bueno, pero entonces vengan, revisémoslo bien. Un Entonces, ejemplo dado, un ejemplo puede ser de que la dependencia funciona y ha pasado, la dependencia funciona un miércoles toda la semana, pero ese día el trabajador descansa. Y a veces no consideran eso como día hábil, porque el trabajador no se encuentra en la dependencia para ser citado. O a veces sí lo consideran como día hábil. Entonces ahí hay una dicotomía. Es el parágrafo 3 del artículo 8 de la convención. de la convención colectiva. Pero entonces, la pregunta mía es, ¿tú quisieras entonces que ese trabajador fuera citado en su tiempo de descanso? No. Por eso vamos a remontarnos al artículo 8, el parágrafo 3, para entrar en contexto y mirar, evaluar lo que estamos comentando. Lo que se logra, pues, lo que queremos y es deseo, es que si el trabajador trabaja un domingo, se considere día hábil. Si el trabajador no presta sus descargos dentro del término previsto, se entenderá que acepta los cargos que fueron formulados por Confama. Esto es inconstitucional. Perdón. Ojo con esto. Bueno. Pero ese es el 9. No, sí. El parágrafo 2, perdón. Bueno, pero para que vayan teniendo en cuenta esto es imposible. Esto es imposible y al ser una norma convencional, esto no debería ser. Bueno, mira, se entiende que en los términos de día de que trata este artículo son días hábiles. Día hábil es aquel en el cual funcionan las dependencias de Confama que intervienen en el procedimiento disciplinario particular y en el cual el trabajador se encuentre disponible para ser citado, escuchado y notificado. Lo que pasa es que acá hay dos obligaciones. Primero, que la dependencia esté abierta y segundo, que el trabajador esté activo. Si leen el artículo, el mismo artículo te va llevando, entonces te dice, día hábil es aquel en el cual funciona la dependencia. Listo, hasta ahí vamos bien. Que interviene en el proceso disciplinario. Que intervienen en el proceso disciplinario. Es decir, ya aquí te están diciendo para mí es gestión humana. Tal y como yo leo esto, es gestión humana. El tiempo en el que dura la dependencia de gestión humana. Doctora, porque con base mira a que eso... te están diciendo que intervienen en el proceso disciplinario. ¿Quiénes intervienen en un proceso disciplinario? Según la convención, el supervisor, que es el que inicia hace la etapa inicial del conversatorio, que una figura que se llama conversatorio. Entonces el supervisor. Sí, entonces ellos dejan una persona siempre, trabaja uno de lunes a viernes y hay otro que queda como un encargo administrativo sábado y domingo. Es decir, ellos mantienen esa dependencia abierta todo el tiempo. No la dejan sin un líder o supervisor encargado zonal. Pero entonces ustedes sigamos leyendo porque es que los artículos se leen en conjunto. Entonces, que intervienen en el proceso disciplinario particular y en el cual el trabajador se encuentre disponible para ser citado. O sea, obligatoriamente el trabajador tiene que estar disponible. Si el trabajador no está disponible, no lo pueden citar porque no cumpliría con lo que ustedes han definido como día hábil. La pregunta que surge es la siguiente, con base a ese parágrafo 2. En el caso dado que la dependencia esté funcionando y el trabajador no se encuentre disponible, no cuenta como día hábil. No. ¿Cierto? No cuenta. En mi criterio no. No.
En mi criterio no cuenta, se tienen que dar Listo. esos dos, Ahora, esas y dos en el caso situaciones. dado de que los que intervengan en este proceso disciplinado llamado, ¿Qué? sí, por otro lado, y los que hacen parte, hola, Sí, hola, dime. y en el caso dado los que intervienen en este proceso disciplinado llamado supervisores, que están activos toda la semana, así en términos peyorativos, se contaría hábiles todos los días, excepto el día que no trabaja el trabajador para ser citado. Sí, para ellos sí, para ellos, para temas disciplinarios sí. Bueno, en cuanto al parágrafo tercero, como les estaba diciendo, los descargos, siempre que un trabajador está haciendo los descargos, no, si él no va a esos descargos, en ningún momento esto se puede aceptar como una confesión. O sea, terminan ustedes afectando el derecho de ese trabajador, porque es que los descargos es digamos que es una facultad que tiene el trabajador, pero no es una obligación. Eso por ley no está concedido. Es la facultad que yo tengo de ir a ellos, pero entonces si yo no voy, en ningún momento se puede presumir confesión. Por lo mismo que yo les decía a ustedes, en ningún momento ese disciplinado y ese disciplinable ni es juez ni el otro ya está, digamos, sancionado. Entonces, ahí no hay presunción de inocencia. Ahí lo que estamos diciendo es si usted no llega, usted es culpable. Entonces ahí se cae todo lo que yo les dije de ahí para arriba, porque yo a ustedes les dije que si no les garantizan el debido proceso, ustedes vayan, pero no digan nada. Entonces se va a presumir que todo es cierto. No, usted se está protegiendo con el debido proceso. Es que usted también, si vamos a aplicar esas normas, porque es que esto es una norma de confesión, es una norma penal, eso no tiene nada que ver con el proceso disciplinario. Entonces, a mí también me tienen que garantizar que yo no confiese o que yo no tenga que decir cosas en contra mía, yo no tenga que imputarme yo mismo los cargos. O sea, para mí esto no debería tener aplicación. Solo por este numeral, yo me iría para el reglamento. Y yo les digo, aplíquenme en el reglamento, no me apliquen en, porque es que yo veré, o sea, es que yo no tengo por qué ir a darle la prueba a la empresa. Es una prueba para la empresa. Ustedes tienen que tener en cuenta eso. Todos los descargos de un trabajador siempre van a ser pruebas para la empresa. Ahora sí, la otra pregunta que había. Bueno, Listo. según el parágrafo 3, para garantizar los descargos, sí o sí la empresa debe de llevarnos las evidencias, las pruebas. Ellos son los que deben de confrontarnos con las evidencias o pruebas que tengan para esos descargos. ¿Sí o no? En donde hablan de En pruebas, el porque parágrafo 3, donde nos hablan de las garantías de los descargos. pero es que no estás hablando de garantía, o sea, es que mira que por eso es que yo les digo que crear una norma general y abstracta no te lleva a nada. Acá en ningún momento han hablado de pruebas, o sea, pues para ellos garantizar puede ser llamarse. Por eso es que las normas tienen que ser muy claras y concisas sobre lo que se quiere hacer, porque o si no, pues terminan siendo ambiguas y no resuelven nada. Ah, Entonces, para mí, en estos momentos la empresa no tiene que solicitar nada de eso, pero la organización sindical, vamos a hablar, nosotros hablamos después y yo les voy a dar el método en cómo deben de solicitar de ahora en adelante la aplicación de la Constitución, más no de la Convención ni del reglamento, la Constitución. A todos los presentes aquí, igual forma para comunicarlo a los demás socios o trabajadores que no se pudieron conectar por cuestiones laborales. ¿Qué tip nos daría para defendernos o defender este derecho del debido proceso? Ya que, por ejemplo, hay personas que citan a descargo, ante esta etapa le hacen un conversatorio donde se sienta su líder inmediato a conocer cuál fue la presunta causa. Y una de las orientaciones que hemos brindado nosotros los directivos a los socios es que se acojan a los términos del artículo 33 de la Constitución Política, ¿cierto? Para no autoincriminarse, porque hay muchas versiones libres o hay muchas cosas las cuales
A veces muchos socios terminan como incriminándose en esta etapa del conversatorio y la caja, bajo los términos del artículo 165 del Código General del Proceso, lo utiliza como medio de prueba por esta declaración. ¿Usted qué tip nos daría a nosotros como representantes y a los socios que nos están escuchando sobre estas etapas preliminares de la audiencia de descargo? Bueno, déjenme que estoy verificando si esta es la sentencia, porque ustedes deben de empezar a invocar una sentencia muy hermosa de la de la Corte Constitucional, en la cual le dicen a las empresas, no me importa que sean privados, no me importa que sean públicos, ustedes me van a cumplir el debido proceso según esta sentencia, y define los lineamientos uno por uno que tienen que tener un debido proceso en el caso de aplicárselo a un trabajador. Yo ya se las voy a pasar. Entonces, ustedes a partir de ahora van a decir, sea quien sea, que los está disciplinando, ustedes le dicen, no, venga, yo quiero, solicito que se me trasladen las pruebas. Ay, ¿por qué? Según la sentencia tal y tal de la Corte Constitucional, usted me tiene que garantizar el debido proceso, tanto en instancias privadas, administrativas, como públicas y jurídicas. Entonces, yo ya les paso la sentencia y hay que trabajar en reformar esos artículos para que queden bien organizaditos.